enfoque de derecho. Yo personalmente fui parte de Temis y de hecho estaba en la revista cuando empezaba Enfoque, así que es todo un orgullo ver los super eventos que vienen realizando y los buenos artículos que también vienen publicando. Muchas gracias también a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy, en este segundo día de este evento sobre la filosofía detrás del arbitraje. Creo que, como pudimos advertir ayer, son temas de muchísimo interés y que sin embargo no suelen estar muy llamados a los diferentes eventos que vemos todos los días. Personalmente, últimamente creo que hay un montón de webinars, ya hasta un poco repetitivos a veces, se tocan muchos temas prácticos, pero no se entra a esta discusión de las bases filosóficas del arbitraje. Y yo me quedo con algo que dijo ayer Sonsoles en el evento, que le decía aparentemente su padre, que es que lo más práctico muchas veces es buscar una buena teoría. Y la verdad me parece que no le falta nada de razón, sobre todo cuando esta teoría es tan discutida, como hemos visto el día de ayer, que hay posiciones contrarias. Y creo que el día de hoy incluso me divierte más el evento, porque vamos a esa parte teórica, pero que tampoco está tan alejada de la realidad diaria en la que vivimos en el arbitraje. Yo he podido ver un poco los temas que van a ser tratados por los diferentes panelistas y creo que hay un componente práctico muy interesante, está más presente de lo que de repente advertimos en el día a día. Y es importante entender de dónde viene para justamente, creo yo, ir conduciendo este orden, que yo personalmente creo que sí es un orden espontáneo, ir conduciéndolo de la mejor manera, de la manera que todos queremos que vaya mutando y perfeccionándose en el tiempo. Para no aburrirlos más, porque yo no soy panelista hoy día, la dinámica yo creo que va a ser que cada uno de nuestros invitados puede hablar por 10 minutos, hacer unos comentarios, unas reflexiones que tienen a su cargo, y luego pasaremos a unos 4 minutos en los que cada uno podrá complementar lo que ya han dicho o de repente incluso comentar lo que puedan haber dicho el resto de panelistas. Y al final vamos a reservarnos un rato para tener unas cuantas preguntas del público. Ustedes me las pueden ir haciendo acá en el chat y yo las recopilo para el final poder comentar algunas. Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy con Guillermo Cabieses. Quiero empezar diciendo que he tenido que resumir un poco los currículums de nuestros ponentes porque son bastante amplios, pero bueno, él se graduó de abogado de la Universidad de Lima y es máster en Derecho por la University of Chicago Law School, donde obviamente, como conocemos, se especializó en Derecho y en Economía. Él también ha realizado un programa de Administración y Finanzas de entidades de salud en Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y bueno, diferentes cursos de liderazgo y negociación. Es profesor de diferentes materias en la Universidad Católica, en la Universidad de la UPC, ¿no? Es miembro del Mont Pelerin Society y es columnista también de diferentes diarios. Actualmente es Principal y General Counsel en Nexus Group y director de diferentes empresas del grupo. Bienvenido, Guillermo. Empezamos contigo. Muchísimas gracias, Mayri. Muchísimas gracias a Enfoque Derecho por haberme considerado en este evento. Para mí es ciertamente un gusto poder estar con profesionales tan notables en materia arbitral y casi estaba pensando que probablemente me hayan invitado por error. Así es que trataré de, para no ir más allá del terreno que conozco, ceñirme al problema que plantean ustedes acerca de las bases filosóficas del arbitraje, atándolo además a una pregunta referida a si el arbitraje es un orden espontáneo. Y diré que la dinámica de los órdenes o la problemática de los órdenes como órdenes espontáneos o órdenes artificiales, ¿cierto? Órdenes no causados y órdenes causados, es una dinámica que se presenta desde la filosofía griega. Encuentra uno en los filósofos griegos una gran obsesión por la categorización de los fenómenos, y los órdenes entonces son para los griegos artificiales o naturales. En esa dinámica de observación que nos lleva a la génesis de la base filosófica del arbitraje, encontramos que desde entonces los filósofos griegos, hasta yo diría la Ilustración escocesa, han encontrado una dificultad en poder comprender
aquellos órdenes que tienen una lógica como órdenes no artificiales, como órdenes naturales. Y han tendido a pensar que si la estructura de un fenómeno observable reviste una lógica determinada, ese fenómeno debe responder a una creación. De hecho, esto no es propio solamente del arbitraje, sino de la religión. El fenómeno de nosotros pensar que como hay una lógica en la vida en sociedad, en la dinámica de vida de los seres humanos y demás, los seres humanos tenemos que tener un creador. Y lo mismo pasa con los fenómenos que observamos. De hecho, los diversos órdenes espontáneos responden a una lógica siempre interna que nos cuesta entender como no planificada por alguien, como no diseñada por alguien, como que no tiene un creador, porque funcionan tan perfectamente, tan naturalmente, que nos es casi imposible pensar que no sean el fruto de un diseño. El derecho, la moneda, el lenguaje, son todos órdenes espontáneos, no tienen creador. Pero, por ejemplo, respecto de estos, siempre se ha pensado desde la antigüedad que eran órdenes artificiales. Hace poco releía el libro de Karl Menger, El principio de economías políticas, y él, en la parte de la moneda, explica cómo desde Aristóteles hasta tiempos recientes, él escribió el libro en 1874, la gente pensaba que la moneda era un fenómeno creado y no un fenómeno espontáneo. Un fenómeno espontáneo que cumplía la función de hacer que la vida de las personas sea más fácil, de resolver sus problemas. Lo mismo con el derecho y lo mismo con el arbitraje, porque es intrínseco al sistema jurídico el poder determinar cómo se asignan los derechos y cómo se determina quién tiene derecho a qué. Ese sistema de determinar quién tiene derecho a qué es el impartir justicia o el hacer derecho. Y ese hacer derecho se genera mediante un mecanismo costumbrista, que es el determinar que un tercero decida inicialmente sobre los usos y costumbres de una comunidad y posteriormente, mediante la aplicación de leyes que en teoría recogían esos usos y costumbres, para saber quién tiene derecho a qué. Entonces, desde la época tribal, en donde se sometía al jefe de la tribu un conflicto entre dos miembros de la tribu para que éste determine, arbitre entre ellos quién tiene derecho a qué, nos encontramos con que estamos ante un fenómeno evolutivo y espontáneo. Ahora, de Hayek, y un poco antes también, sabemos que los órdenes no son puramente espontáneos y puramente artificiales. Tenemos un tercer grupo de fenómenos que son los órdenes complejos, que incorporan ambos elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día el arbitraje y el derecho, si bien surgió como un orden espontáneo y se moviliza como tal, va incorporando fenómenos diseñados, porque claramente el Congreso y el Ejecutivo y demás, incluso el Poder Judicial, se dedican a tratar de alterar la realidad mediante la emisión de normas que muchas veces contienen mucho más un deber ser, una idea de cómo deben ser las cosas, que una observación de cuáles son las costumbres asociadas, aprobadas en una sociedad. Entonces, vemos que el arbitraje, sin duda alguna, como sistema de impartir justicia entre personas que tienen un conflicto respecto de a quién le corresponde cada cosa, es anterior al Estado, ¿no es cierto? Y es un fenómeno que se da porque los individuos tienen un problema. Ese problema se resuelve mediante asignarle a un tercero la posibilidad de decidir un conflicto en que ellos no se ponen de acuerdo. Este fenómeno, a lo largo del tiempo, ha ido cubriendo una serie de asuntos y ha ido escapándose del intento de volverse un orden artificial por parte del Estado. Y con eso voy a terminar. Uno puede encontrar en el libro Justicia sin Estado de Bruce Benson, como por ejemplo, los mercaderes que empezaban a comerciar con lugares remotos a donde estaban, empiezan a crear ellos mismos una ley no escrita que estaba basada en la costumbre, y empiezan a crear ellos mismos tribunales que permitan la resolución de los conflictos que se daban entre personas que no estaban en el mismo territorio.
el arbitraje internacional cumple el mismo fenómeno. Y los órdenes espontáneos se crean así, se crean sobre la base de lo que llamamos la acción humana, no el diseño humano. Las personas irán adaptando el orden de manera espontánea, de manera voluntaria, sin que haya un único creador en un único momento, en un único lugar. Y así, el sistema de arbitraje, por ejemplo, entre los mercaderes, fue en determinado momento, y sigue siendo ahora a nivel internacional e incluso a nivel local, el mecanismo preferido para la solución de controversias, porque les soluciona un conflicto y les permite elegir a personas que de la misma industria, del mismo arte, pueden conocer mejor cuáles son los problemas que enfrentan y las causas que resuelven. Esto, como se ve, es un fenómeno absolutamente costumbrista. No hay ninguna ley que le ordene a las personas seguir un arbitraje sobre el Poder Judicial. Más bien hay una ley que les prohíbe a las personas arbitrar ciertas materias y las deriva necesariamente al Poder Judicial. Y ahí vemos la mezcla entre el orden complejo, ¿no es cierto? La situación del orden complejo, donde se impone lo artificial sobre un fenómeno que es, en su génesis, puramente espontáneo. Yo no quiero excederme del tiempo, tengo aquí que he marcado 10 minutos perfectamente, y el propósito de mi charla era solamente llevarlos a la génesis de por qué claramente, para mí, en su origen, el arbitraje, como el derecho, es un fenómeno de orden espontáneo, pero que por la interacción compleja de los órdenes que se dan en la sociedad, se vuelve un fenómeno complejo que incorpora materias del orden artificial creado por ciertas personas que creen que tienen la capacidad de decirle a los demás cómo deben ser las cosas y cómo deben comportarse, sumado a la costumbre que las personas tienen de adoptar aquellas reglas espontáneamente que les parecen eficientes, les parecen útiles. De esa tensión es que se genera el derecho moderno y el derecho de arbitraje, como naturalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo en que no es algo estático, ¿no? Es finalmente dinámico y por eso puede originarse como algo y finalmente se va plasmando en normativas. Y sí creo que de hecho hoy por hoy hay en ciertas materias como una garantía del Estado incluso es el arbitrar, ¿no? Entonces ahora si tú quieres contratar en algunas cosas con el Estado, finalmente tienes que ir por ese camino. Vamos a ver después cómo seguimos. Bueno, vamos ahora con Gustavo, Gustavo Scheffer, él nos acompaña hoy día virtualmente desde Sao Paulo, creo yo. Él tiene un doctorado en Derecho Internacional Privado y en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de París, segundo Panteón Assas. Gustavo es counsel de la práctica arbitral de Tawil y Checker Abogados, que está adherido a Mayer Brown en la oficina de Sao Paulo. Él ha trabajado también en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Donde se desempeñó como Deputy Counsel del equipo latinoamericano basado en París, y también como counsel propiamente de esa institución en las oficinas de Sao Paulo. Él tiene una importante práctica arbitral y tiene vasta experiencia en arbitrajes de construcción y energía, temas sobre los cuales también ha realizado diversas publicaciones. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Antes de entrar en el tema, me gustaría mucho agradecer a los organizadores por la invitación. Es un gran placer debatir estos temas que no son tan corrientes en los webinars y son de importancia fundamental, como vamos a explicar aquí hoy. Bueno, en 1995, Philippe Fouchard escribió un artículo donde él indicaba que toda la evolución del arbitraje en el curso de las últimas décadas consistió a reforzar su autonomía con relación a las leyes y a los jueces estatales. Y esta citación de Fouchard está íntimamente ligada con el tema hoy que tenemos aquí de arbitraje y orden jurídico espontáneo. Pero me parece que antes de hablar de orden jurídico espontáneo, arbitraje y orden jurídico espontáneo, hay que mirar el tema de un paso, de un momento anterior, no tanto del orden jurídico, pero así del fundamento del arbitraje. La gran cuestión de dónde saca el arbitraje su legitimidad. Y esta cuestión eminentemente filosófica tiene importancias prácticas muy concretas. Bruno Petit, en su libro Introducción a la Filosofía del Derecho,
ya decía que de las grandes cuestiones filosóficas salían todos los temas ligados a la organización de los sistemas de derecho. Y es de esta perspectiva que yo quiero hablar aquí algunos puntos de las consecuencias prácticas de la concepción que uno puede tener del arbitraje internacional. Y aquí yo ya adelanto que yo me considero alguien que no cree que el arbitraje internacional sea legitimado por un Estado específico. Sin embargo, de manera pragmática, noto que por veces los ordenamientos jurídicos estatales sí tienen una importancia que tiene que ser llevada en consideración. Pero bueno, las implicaciones prácticas de las concepciones filosóficas, yo quería abordar básicamente 4 puntos. El primero, uno nota esta autonomía del arbitraje con relación a los estados, o sea, de un orden jurídico espontáneo y autónomo, en la libertad de los árbitros en materia de determinación de las reglas aplicables al fondo del litigio. Los árbitros, en los casos que las partes no eligieron el derecho aplicable, pueden elegir la regla de conflicto de leyes que ellos quieren aplicar para determinar las leyes aplicables. Los árbitros, de hecho, pueden incluso ir directamente a utilizar la vía directa y directamente elegir las reglas de derecho que ellos consideran apropiadas para el caso al fondo. Y aquí hablo yo de reglas de derecho y no de leyes nacionales, lo que es incluso una manifestación más de esta autonomía, que los árbitros no tienen que elegir una legislación nacional como aplicable, pero reglas de derecho, o sea, reglas que tienen otra origen, eventualmente una origen espontánea. Entonces, aquí una primera manifestación muy concreta del arbitraje autónomo con relación a los ordenamientos jurídicos estatales. Otro punto muy fuerte, pero aquí más particularmente del derecho francés, es la autonomía de la Convención de Arbitraje con relación a todas las leyes nacionales. Entonces, desde 1990, de la jurisprudencia Dalico en Francia, las cortes francesas analizan la validez de una cláusula de arbitraje sin hacer referencia ninguna a las leyes nacionales, ni mismo al derecho francés. Entonces, ellos dicen que la validez de una cláusula de arbitraje se analiza a través de la manifestación de voluntad de las partes. Entonces, es la voluntad de las partes que legitima la cláusula del arbitraje. Por supuesto que el derecho francés hace una excepción sin perjuicio de violación a las reglas de orden público francés, pero esto es normal porque están integrando en su ordenamiento jurídico y dando efecto ahí a una cláusula. Pero con excepción de esta excepción, no analizan la validez de la cláusula con relación a una ley estatal, lo que es una manifestación también muy importante, muy clara de esta autonomía del arbitraje internacional. Después podemos pasar por la libertad de los árbitros en la conducción del procedimiento. Tienen casi total libertad. De hecho, un punto interesante, el reglamento CCI dice que si las partes no han elegido un tema o no han acordado en la regla procesal aplicable, los árbitros pueden elegir la que ellos consideren más apropiadas con o sin referencia a una legislación nacional. Otra vez más, manifestación concreta de un aspecto filosófico de un arbitraje que no está ligado a los estados y que tiene espacio para se desarrollar como un orden jurídico espontáneo. Este tema no voy a tardar mucho aquí porque creo yo que será tratado por uno de los colegas panelistas aquí. Entonces, como he dicho, todo esto son manifestaciones muy prácticas de una concepción del arbitraje, una concepción filosófica de un arbitraje autónomo que muchos pueden llamar de arbitraje deslocalizada, otros van más allá y ya consideran que el arbitraje está ahí verdaderamente en un ordenamiento jurídico propio, llamado de arbitral, anacional, no nacional, las nomenclaturas ahí son muchas. Pero el último punto, y aquí es una manifestación muy interesante de estas concepciones, es la cuestión de la validez del laudo de la sentencia arbitral anulada en el país de origen. O sea, el laudo anulado en la sede, si este laudo sigue con validez y puede ser ejecutado en otros países.
Esta cuestión que se desarrolló mucho en primer lugar en derecho francés, ahí en los años 60 con el caso Norsolor, y después el más conocido de todos, el caso Gil Martón, crea mucho debate, ¿no?, en la doctrina, pero es para mí la manifestación más clara de que el arbitraje tiene una legitimidad en otro lugar que los ordenamientos jurídicos nacionales. La jurisprudencia francesa, que es la más desarrollada en este punto, ella mira solo al laudo arbitral. Entonces, para la jurisprudencia francesa no importa si este laudo fue o no anulado en la sede. Para la jurisprudencia francesa, lo importante es el laudo. Entonces, miran al laudo y si el laudo arbitral tiene las condiciones necesarias para que el juez francés lo dé eficacia en su ordenamiento jurídico, lo que me parece normal, ahí lo acepta, aunque el laudo tenga sido anulado en el país de la sede, da efectos a este laudo. Entonces, para el juez francés, este laudo en sí no saca su validez en la sede ni en otros ordenamientos jurídicos. Claramente para el juez francés, esta legitimidad de este laudo viene de otro lugar y él está inclinado a darle efectos si el laudo respecta sus reglas para que él pueda ser incorporado en su ordenamiento jurídico. Y esto es una de las manifestaciones más claras del arbitraje autónomo que puede desarrollarse como un ordenamiento jurídico espontáneo. La legitimidad del arbitraje no está en los estados, está en otro lugar, eventualmente en un ordenamiento jurídico arbitral. Y una concepción así, como la concepción francesa y como la concepción de algunos otros países, quizá no tan avanzados, pero ya muy deslocalizados, es el terreno ideal para que, como decía Philippe Fouchat, el arbitraje pueda seguir desarrollando su autonomía aún más con relación a los ordenamientos jurídicos nacionales. Y con esto termino en 8 minutos y 40. Muchas gracias, Gustavo. En verdad, todos están súper puntuales. Efectivamente, tú comentabas la legitimidad del arbitraje, que es una que vendría a ser distinta pues, de las decisiones judiciales tradicionalmente conocidas. Y en eso creo que la siguiente exposición va a estar bastante ilustrativa, a cargo de justamente Ricardo Rojas, quien es abogado y doctor en Historia Económica por SAE, pero también con una larga trayectoria en el Poder Judicial argentino, donde, bueno, ha sido, porque nos contaba que ya desde marzo ha decidido enfocarse más en la parte académica, pero ha sido juez en diversas materias criminales. Él tiene diversas publicaciones en filosofía del derecho, ¿no?, pero también tiene novelas literarias, cosa que me gustó mucho. Él ha realizado investigaciones en el área de filosofía del derecho en el Departamento de Investigaciones de SIADE y también ha sido Research Fellow del Heritage Foundation y Atlas Economic Research Foundation. Es miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho, ¿no?, y también ha sido ejecutivo justamente de la Fundación Hayek. Bueno, es profesor de Análisis Económico del Derecho Penal en la Universidad Nacional de Buenos Aires y también dirige el Departamento de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenido, Ricardo, seguimos contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar entre este grupo de algunos amigos a los que hacía tiempo que no veía y en un tema que es tan importante, ¿no? Justamente lo que yo quisiera es enfocar un poco la diferencia que hay entre el arbitraje y las decisiones judiciales y para encontrar probablemente las ventajas del arbitraje sobre la actuación de la justicia en algunos casos, ¿no? Se ha utilizado muchas veces la comparación entre Posner y Hayek para referirse a muchos temas, y en muchos aspectos se habla del juez a lo Posner o del juez a lo Hayek. Y en este tema yo quisiera traer una comparación de este tipo, ¿no? Un juez a lo Posner sería fundamentalmente un juez que les diría que hay que enfocarse en lo más eficiente para resolver el caso concreto. Posner le diría hay que evaluar costos-beneficios del caso, las externalidades, los incentivos y encontrar la solución más eficiente. Un juez a lo Hayek le diría, pero ojo, porque
no es solamente la decisión del caso concreto lo que lleva a cabo el juez, sino que además el juez está contribuyendo a elaborar una jurisprudencia, una serie de principios jurídicos que se van a poder utilizar para resolver casos futuros y que generan un efecto muy importante socialmente, que es la seguridad jurídica. Cuando la gente sabe cómo los jueces pueden llegar a resolver en el futuro, sabe a qué atenerse y además este conocimiento impide un montón de conflictos, porque la gente antes de ir a los tribunales resuelve sus conflictos por otros medios, porque ya sabe lo que le espera si va a la justicia. Eso sucede cuando la jurisprudencia es estable, de modo que si cada juez tratara de resolver del modo más eficiente posible su propio caso, en realidad lo que estaría haciendo es matar la posibilidad de tener una serie de principios jurídicos más o menos estables a futuro. De algún modo, esta idea de jurisprudencia como certidumbre jurídica es lo que le dio tanto valor y tanto peso a los precedentes en el derecho inglés original, al punto tal de que para evitar las injusticias que solían cometerse con la aplicación rígida de los precedentes en algunos casos, aparecen los tribunales de equidad para ponerle un poco de matiz a la aplicación del precedente, pero siempre pensando que lo que los jueces decidían debía mantenerse relativamente estable y sus cambios debían ser muy periódicos y muy lentos, porque esto brindaba certidumbre jurídica. De hecho, la Corte Suprema de Estados Unidos cada año, cuando elige los 100 o 200 casos que quiere resolver, uno de los criterios fundamentales para elegirlo es que le permita esa decisión crear una jurisprudencia que oriente futuros conflictos para que sean resueltos sin la necesidad de recurrir a los tribunales. De modo que el Poder Judicial está atado por procedimientos, está atado por legislación de fondo y de forma, y está atado por la necesidad no solo de resolver casos concretos, sino que también está formando una jurisprudencia. El árbitro, por el contrario, no está atado a nada de esto. Lo que ata al árbitro son las indicaciones que sus contratantes le puedan dar. Lo bueno del arbitraje, lo que hace al arbitraje algo ágil y algo eficiente, es precisamente la posibilidad de amoldarlo a las necesidades de cada caso. Para el árbitro, su universo es el caso que tiene que resolver. El árbitro no está generando una jurisprudencia, puede hoy resolver de una manera y mañana resolver de otra si las condiciones que sus contratantes o mandantes le imponen para resolver el caso varían, ¿no? En un arbitraje, las partes pueden discutir previamente desde qué es lo que el árbitro va a tener que resolver, acotarlo exactamente a lo que las partes, al meollo de la discusión de las partes, pueden discutir qué procedimiento va a utilizar el árbitro para resolver su conflicto, qué tipos de pruebas se van a admitir, cómo van a valorarse esas pruebas, qué principios jurídicos se van a aplicar para resolverlo, e incluso cuáles van a ser las finalidades del árbitro en la búsqueda de la solución. Todo esto puede variar, hay miles de alternativas en estas discusiones, y es bueno que puedan existir muchas formas de arbitraje ofrecidas en el mercado. Esto tiene que ver con el tema del orden espontáneo, al que me quiero referir. No sé si me van a alcanzar estos primeros 10 minutos, pero después me gustaría referirme a si es un orden espontáneo o no el arbitraje, a partir de la discusión de ayer, que fue muy, muy interesante. En Argentina hay un fallo de la Corte Suprema de hace unos años atrás que es muy interesante en este sentido, ¿no? Porque en un caso donde hubo un arbitraje en un tema de minería muy, muy grande, donde participaba Yacimientos Carboníferos Fiscales, que es el organismo estatal que explota algunos minerales, y había un tema muy complejo, se decide resolverlo a través de un arbitraje,
y una vez resuelto, una de las partes recurre a la justicia y el caso llega hasta la Corte Suprema, fundamentalmente discutiendo los honorarios, ¿no? Y entonces diciendo, miren, aquí hay que aplicar la ley de honorarios judiciales porque están mal regulados los honorarios, y la Corte, por supuesto, no solo rechazó esa causa, ese caso, sino que dijo cosas bastante interesantes. Por un lado, dijo expresamente que el arbitraje proporciona a los particulares un medio rápido, sencillo y económico de terminar sus contiendas. Esto es el tribunal más importante de Argentina, diciéndole a la gente, ustedes tienen un mecanismo que no es judicial para resolver sus contiendas de una manera más rápida, económica y eficiente que viniendo a la justicia, lo cual es toda una declaración. Por otro lado, le dice, no me vengan a discutir al Poder Judicial temas que tienen que discutir con el árbitro, porque de lo contrario estamos desnaturalizando el arbitraje. El arbitraje no debería ser revisado por los jueces, y esta es una gran discusión y un tema fundamental. Hay muchas leyes de arbitraje que permiten que las decisiones o los laudos arbitrales puedan ser discutidos en algunos aspectos luego en los tribunales. Y esto hace que finalmente el sistema no funcione, porque en realidad duplican el trabajo. Primero lo discuten con un árbitro y después lo van a discutir a la justicia. Y esto hace que el arbitraje no tenga sentido. De modo que un buen sistema arbitral es aquel que le permite a las partes discutir todos los aspectos de lo que se va a someter al árbitro, darle todas las indicaciones que las partes quieran darle, pero después tener que soportar la decisión del árbitro sin la posibilidad de recurrir a la justicia, a menos que, por supuesto, haya fraude, haya un engaño, el árbitro esté en connivencia con una de las partes, ese tipo de cuestiones, pero no por la decisión del árbitro en sí mismo. De este modo, lo que nosotros vemos, lo que podríamos ver es que un sistema de arbitraje tiene serias ventajas respecto de un sistema judicial, en el sentido de que podría haber distintos modelos de arbitraje que las partes pudieran elegir de acuerdo con la naturaleza de cada conflicto, generando una suerte de mercado, al que me voy a referir en unos minutos porque se me está acabando el tiempo, un mercado en competencia a lo que sí podríamos llamar un orden espontáneo, mientras que el sistema judicial tradicional está sometido a reglas, principios y derechos al cual los jueces, como garantía para los ciudadanos, no se pueden apartar, y por lo tanto resulta en muchos casos ineficiente y contrario con los intereses de las propias partes. Bueno, con esto termino esta primera intervención y sigo después. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Creo que has dado en el punto entre unas principales diferencias entre el tradicional sistema judicial y el arbitraje, que justamente yo también creo que es un mercado de competencia lo que tenemos en el arbitraje, creo yo, en beneficio de los que nos sometemos a él. Vamos a seguir ahora con María Murillo, que también creo que promete mucho su exposición. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Es un referente en materia de derecho de propiedad, es profesora de estas materias en la Universidad de Lima y la Universidad Mayor de San Marcos, ha realizado estudios sobre habilitaciones urbanas en el Lincoln Institute de la Universidad de Harvard. Bueno, ella también ha participado en la elaboración de diversas leyes en materia urbanística y de propiedad, ¿no? La Ley General de Habilitación Urbana, la Ley de Creación del Catastro Integrado, Ley General de Expropiación, entre otras. También ha sido asesora del programa de titulización de tierras del Ministerio de Agricultura y de los registros públicos. Ha sido asesora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de San Miguel, de San Isidro, así como también de diversas empresas del sector inmobiliario. También ha sido asesora de la PCM de la República en el 2014, y como vemos es muy reconocida en diversas conferencias donde se discute cuestiones de derecho de propiedad, y debo decir que también en materias de familia y de sucesiones. Bienvenida, María. ¿Aló? ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, perfecto, ya estamos. Ya.
Muchísimas gracias por la invitación a Temis, a Fabio Núñez del Prado y a todo el equipo que me han invitado. Como decía Guille Cabieses, yo tampoco soy experta en derecho arbitral, sin embargo, creo poder aportar algo a este evento a partir de mi experiencia. Quería comentarles que tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Libertad y Democracia desde su formación hasta la adopción de importantes leyes de titulación de tierras y de creación de registro predial. Y en esa época contamos con muchísimas personas que venían del extranjero, etc. Entonces casi yo podría decir que he hecho mi máster y mi PhD en el ILD con todos los expertos extranjeros que pudieron venir al Perú y con quien tuvimos largas charlas aquí y luego en Estados Unidos. De nuestra experiencia en el ILD, que formamos un equipo muy, muy simpático con doctores como el doctor Avendaño, la doctora Lucrecia Maisch von Humboldt, con la doctora Delgado, todos catedráticos de la Católica, el doctor García Montúfar, estudiamos muchísimo la administración de justicia en los pueblos jóvenes llamados en esa época. Lo interesante de eso es que nosotros vimos ahí cómo se estaba impartiendo justicia, ¿no? De una manera realmente espontánea, ¿no? Donde se ajusticiaba a los violadores, se ajusticiaba a las personas que robaban las propiedades, se ajusticiaba a las personas que violentaban de los niños, ¿no? Y se hacía con muchísima eficiencia. Y esto debido a la imposibilidad de acceso a una justicia ante el Poder Judicial. Entonces, frente a esa primera experiencia que conocimos muy de cerca, porque andábamos mucho en esa época por los pueblos jóvenes, en Huaycán, por todas partes, en Boca Negra, en el Callao, hablando muchísimo con la gente, había un mecanismo de escucha a todas estas personas que se llamaba Defensoría de Todos, pudimos ver que se estaba impartiendo ya un arbitraje popular desde los pueblos jóvenes, desde la década de los 70 hasta la década de los 80, y lo pudimos canalizar, escuchar y ayudar. Entonces ahí participamos, fuimos árbitros, en realidad fuimos conducentes de estos procesos en muchos casos. Esa fue mi primera aproximación al derecho arbitral desde el tema de propiedades, como tú decías, porque finalmente lo que teníamos que hacer ahí era formalizar, y para formalizar teníamos que conocer. En segundo lugar, en base a las investigaciones, también durante la época en que trabajé en el Instituto de Libertad y Democracia, tuve la oportunidad de ir varias veces a California. Y ahí tuve la oportunidad de reunirme con maestros liberales como Bob Poole, ¿no? De la revista Reason, o con Bernard Segan, que ha escrito libros importantes sobre zonificación, etcétera, y donde también se tenían que definir temas importantes, cómo la comunidad participaba mucho, y lo que más me impresionó de todo fue cómo en California, en San Francisco, ya existían centros comunitarios de administración de justicia. Estoy hablando ya de la década de los 80, de la década de los 70 inclusive, y había una proliferación gigantesca de centros de administración de justicia que impartían ya arbitraje. Con lo cual regresé al Perú y ya desde CITEL, Centro de Investigaciones Económicas Legales, instituto que fundamos con otras personas, ¿no? En la década de los 90, cuando ya no estaba en el ILD, propusimos una primera ley de arbitraje popular. En esa época se estaba discutiendo el Código Procesal Civil, tratamos de ingresarla cuando el doctor Alba Orlandini era el presidente de la comisión en el Congreso de la República, pero de pronto vino el golpe de Estado y tal, y se acabó, ¿no? Y ahí se hizo una propuesta ya mucho antes de la primera ley de arbitraje sobre ejecución de laudos a través de arbitraje, sobre, bueno, una serie de ideas que iré exponiendo poco a poco, si es que me alcanza el tiempo, ¿no? El segundo punto que yo quería exponer aquí es que ya dadas estas dos experiencias donde yo a través del sistema inductivo, a través de la experiencia que he tenido, me gustó muchísimo la exposición de Gustavo Schaeffer, porque comparto muchas de las cosas que él dijo, ¿no?
he visto que el año 2008 se promulgaron una serie de leyes, en el decreto legislativo 1071 inclusive, en la primera disposición final se hablan de esos arbitrajes populares. Sin embargo, cuando se regulan estos, tienen un monto máximo de litis que llega a 20 unidades impositivas tributarias, que equivaldría en dólares, para que nuestros amigos extranjeros nos entiendan, como a $25.000, ni siquiera una casa de techo propio o de mi vivienda alcanzaría para litigar eso. Entonces, esto de hacer legislación para pobres, legislación para ricos, a mí la verdad me cae muy mal. Estuve leyendo varios artículos de Enfoque Derecho y ya se ha hablado de este tema. Entonces, ¿frente a qué nos encontramos hoy día? Frente a un arbitraje elitista, oligopólico, donde nos deja muchas veces en indefensión por los altísimos costos. Más de una vez en el estudio me he encontrado con arbitrajes pactados en AmCham o en la Cámara, y los clientes simplemente se han tenido que quedar con los brazos cruzados. Habían pactado arbitraje, a veces en contratos por adhesión, que los llevaban a pactarlo, y no tenían los recursos para pagar ni a AmCham ni a la Cámara, y se quedaron en absoluta indefensión. Con lo cual yo creo que inclusive Enfoque Derecho decía, ¿por qué el arbitraje popular no ha tenido éxito? ¿Qué es lo que ha pasado? Los abogados no van. Es un tema de competencia. Obviamente, si por acá puedo ganar una cantidad de dinero y por acá tengo límite solamente hasta $25.000, obviamente todos los abogados que conocen arbitraje van a preferir ir al arbitraje normal y olvidarse del arbitraje popular. Con lo cual, lo que quería hacer aquí es llamar la atención cómo a través de estos ejemplos que he referido, tanto de pueblos jóvenes como de California, donde creo que sí es un arbitraje espontáneo, ¿no? De pronto nos hemos venido al Perú a un arbitraje muy encasillado, una ley, en un reglamento, ¿no? Y en los reglamentos a su vez instituciones, además donde el acceso se ha vuelto verdaderamente inaccesible para la mayoría de los peruanos y donde no tenemos mayor alternativa por eso. Y ya centrándome en el punto, creo que es necesario que todos los peruanos podamos acceder a todos los centros de conciliación existentes a la fecha de hoy, a los centros de conciliación existentes a la fecha de hoy, y solicitar, así como yo solicito el día de hoy una conciliación, solicitar también un arbitraje, a pesar de que no se haya pactado en la cláusula arbitral. También sugiero que los temas arbitrales puedan extenderse inclusive a derecho de familia, a derechos sucesorios, que hoy día sí se puede, y a cualquier otro tema que las partes deseen. Si ambas partes lo desean, pueden hacerlo. Y con costos razonables, como que no tienen que estar referidos obviamente a la pretensión, como es hoy día, que lo hacen realmente inaccesible. Por lo tanto, creo que la eliminación de la cláusula arbitral previa contractual sería innecesario. Estoy proponiendo también ampliar la materia arbitral. Estoy proponiendo también ejecutar los laudos arbitrales sin tener que ir al Poder Judicial, debido a que la Constitución le corresponde, reconoce a nivel constitucional el fuero militar, judicial y arbitral, razón por la cual los árbitros podrían perfectamente proponer a la policía o sugerir u ordenar, ¿no?, que también ejecuten laudos, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo para hablar, es una pena, y he abarcado 2 minutos. Tenemos todavía 2 minutos en esta primera He parte. abarcado muchos temas, pero básicamente traigo acá, ¿no?, una gran queja que es sobre el elitismo y la inaccesibilidad y los estados de indefensión que a veces generan los arbitrajes como hoy día están concebidos, y les pido a ustedes que sí son expertos en arbitraje, considerar urgentemente los cambios legislativos que se requieren para recoger el orden espontáneo y la voluntad popular y el espíritu del pueblo que está en los villorios, en los campos, en los conos, en Comas, en Villa El Salvador, en las favelas y en todas partes. Yo creo que tenemos el derecho a elegir nuestra ley aplicable, como bien decía Gustavo Schaeffer, ¿no? Tenemos que hacerlo realmente autónomo y no ceñirnos a lo que tenemos hoy día, que es casi otro código civil, y donde generalmente no se permite elegir una ley aplicable, y donde estamos sumamente constreñidos a un tema
que ya le ha quitado todo concepto de orden espontáneo al actual arbitraje como existe. Eso sería todo. Ya vamos a conversar. Muchas gracias, María. Después vamos a volver nuevamente contigo. Creo que algo súper interesante es que muchas veces se dice que el arbitraje no es idóneo para ciertas materias, pero conversando contigo nos damos cuenta que en realidad, más que un tema de ración en materia, es un tema de acceso, ¿no? Exacto. Y más que un tema de modificar de repente la norma, porque por favor a veces digo ya déjenla tranquila la norma, de repente desregular justamente Eso, lo que ya la está previsto regulación en la norma, ¿no? Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que es muy interesante que ahora vamos a conversar un poco con Heidi López, porque justamente ella habla un poco de todo este tema de adaptabilidad, ¿no? Justamente ese es un beneficio de entender el arbitraje como un orden espontáneo, y es que pueda ir adaptándose capaz mucho mejor de lo que se adapta el sistema tradicional. Bueno, Heidi es abogada por la Universidad de Salamanca, ella es profesora de arbitraje y derecho internacional en la UNIR y en el Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid. Ella es abogada en la oficina de Madrid de la firma Uribe Menéndez, y bueno, ha desarrollado su carrera en materia arbitral, en litigio y arbitraje internacional. También estuvo en algún momento trabajando desde las oficinas de París, y ha visto arbitrajes bajo diferentes reglamentos, tanto CIADI, CAM, CCI, así como ha también participado con diferentes legislaciones, no solamente la española, Alemania, Argelia, Brasil, Cuba, Francia, entre tantos otros. Bienvenida, Heidi, a este evento. Muchas gracias, Mayra, y muchas gracias a Fabio, Enfoque y a CEMIS por invitarme. Guillermo, decías que no sabías por qué estabas aquí, la que de verdad no sabe por qué estoy aquí después de escucharos a todos soy yo. El tema que quería tratar con vosotros es el tema de adaptabilidad versus seguridad, como decías, Mayra. Gallar nos decía, there is no such thing as a right or wrong philosophy of arbitration, sino que hay formas de ver el arbitraje más o menos eficientes o más o menos coherentes, ¿no? Entre ayer y hoy hemos repasado un montón de estas filosofías, hemos hablado de Hayek, del propio Gallar y sus 3 filosofías, de Paulson, la escuela austriaca, Keynes, y hemos visto cómo todas estas filosofías tienen una consecuencia práctica sobre justamente el tema de adaptabilidad, que también podemos denominar como autonomía versus seguridad o heteronomía. Según si nos vamos a uno u otro postulado, tendremos un arbitraje completamente autónomo, desvinculado de cualquier legislación, o un arbitraje completamente localizado, ¿no? Y cualquier prisma entre los dos. Y aquí está unido a la cuestión de cuánto intervencionismo permitimos al Estado dentro del arbitraje. El Estado no tiene que tener ninguna intervención, el Estado tiene que tener una mínima intervención, el Estado tiene que tener una fuerte intervención, ¿no? Quiero controlar mi tiempo, que no quiero pasarme. Albert Thibaudet, un ensayista francés, nos decía que la filosofía no debe considerarse como la ciencia de todo, sino como la ciencia del todo. Y es que la filosofía no se puede, y cuando hablamos de filosofía aplicada al arbitraje, o como con las teorías que vimos del orden espontáneo, no se puede desprender de otras, o no se puede desarrollar, mejor dicho, a espalda de otras ciencias que tienen que formar la base de esa filosofía. El filósofo israelí Harari creo que tiene unas obras espectaculares que justamente muestran esa vinculación entre el análisis de las distintas ciencias, como el desarrollo evolutivo del hombre, y cómo impactan en la filosofía, ¿no? Entonces, como no puedo pretender alcanzar el nivel de mis copanelistas en filosofía jurídica, lo que os propongo es un ejercicio un poquito distinto y que espero que invite a la reflexión y al debate. Y es analizar este binomio adaptabilidad versus seguridad, pero a través de otras 3 ciencias: la antropología, la psicología y la biología. Y os voy a pedir que hagáis vosotros mismos esos paralelismos con las distintas filosofías del arbitraje que se han propuesto y abordado hasta ahora. Ya os anticipo que lo que veremos a través de este análisis es que el ser humano necesita fundamentalmente seguridad como base para el desarrollo de su autonomía.
Llevado al terreno del arbitraje, esto me lleva a postular que el arbitraje necesita una cierta intervención para dotarle de seguridad y permitir así su autodesarrollo como orden espontáneo. Y vamos a empezar por la pincelada antropológica. La antropología observa dos categorías de organizaciones sociales: la organización llamada anarcoigualitaria y la organización llamada sociojerárquica. En la asociación o la organización llamada anarcoigualitaria hay una cooperación entre los seres humanos que parte de la autonomía ilimitada de cada individuo. Y por lo tanto, todos los individuos son iguales y los lazos que se crean son lazos débiles porque están constantemente en renovación y renovación. No hay corporaciones, no hay clanes, no hay estados, sino redes. Y esta forma de organización es aleatoria e interactiva, como podemos observar. La otra organización, o la otra categoría de organización que observa la antropología es, por oposición, la sociojerárquica. La sociojerárquica también se basa en la cooperación, que es la base de cualquier sociedad, pero a través de un mayor o menor grado de limitación de la autonomía individual. ¿Y qué nos encontramos en este tipo de organizaciones? Pues nos encontramos organizaciones jerarquizadas que permiten la creación de lazos fuertes y más estáticos, y así se crean las corporaciones, clanes, estados, etc. Esta forma de organización lineal es una organización más lineal, estática y ordenada. Seguro que la primera os ha sonado algunas de las filosofías que hemos visto, ¿no? Pero antropológicamente la primera, la anarcoigualitaria, ha desaparecido prácticamente con contadas excepciones desde hace más de 12.000 años. Ha desaparecido con el pospaleolítico. Por adaptación, utilizando terminología darwinista, las sociedades sociojerárquicas se fueron imponiendo a las sociedades anarcoigualitarias justamente por la fortaleza de sus lazos, ¿no? Ahora bien, la antropología no considera que la forma de organización anarcoigualitaria haya desaparecido del todo porque si se considera el ser humano en toda su evolución, los 12.000 últimos años realmente es un 10% de la evolución del ser humano. Y la relación, la organización anárquico-igualitaria es la organización que ha sido predominante en todo el desarrollo emocional y racional del ser humano. Y esto, desde el punto de vista del antropólogo, explica el deseo y la constante aspiración del ser humano a la igualdad y a la libertad, porque este tipo de organización forma parte de nuestra genética, por mucho que haya desaparecido en el modelo de organización societaria. Aquí creo que los antropólogos le darían la razón a Rousseau cuando decía el hombre nació libre, pero está en todas partes con cadenas, ¿no? Y hay ciertas cadenas en la organización sociojerárquica. Lo mismo encontramos en el mundo animal. Los animales con los que compartimos mayor bagaje genético, todos han adoptado una forma de relación sociojerárquica. Si os fijáis, se organizan en manadas, clanes, corporaciones, tienen relaciones jerárquicas, hay un jefe, hay un alfa, un animal dominante, y estas relaciones limitan parte de la autonomía del individuo o del animal individualizado para permitir la relación social, ¿no? Imponen reglas. La antropología, ¿qué nos dice así? Nos demuestra que las relaciones jerárquicas a través de corporaciones, incluyendo los estados, son consustanciales al ser humano por lo menos desde hace más de 12.000 años. Y se ponen en marcha, y eso es lo importante, de forma espontánea. La relación sociojerárquica se pone en marcha de forma espontánea. Pincelada psicológica, muy rápidamente. Y solo me voy a referir a la pirámide de Maslow que todos conocéis. En la base, la teoría de Maslow, perdonad, lo que hace es analizar las necesidades psicológicas humanas para ver qué motiva su conducta, ¿no? En la base de la pirámide de Maslow tenemos las necesidades fisiológicas. Necesitamos comer, respirar, obvio, ¿no? Y justo por encima está la necesidad de seguridad. Arriba del todo de la pirámide de Maslow, desde un punto de vista psicológico, está la autorrealización. ¿Y qué encontramos incluido dentro de la autorrealización? La resolución de problemas y conflictos. Es decir, desde un punto de vista psicológico, para que el ser humano pueda autorrealizarse, ejercer plenamente su autonomía,
y en concreto ejercer la autonomía que consiste en resolver sus problemas, necesita seguridad como base piramidal. Último apunte, el biológico. El ser humano está biológicamente diseñado para dar una respuesta frente al miedo, la inseguridad, el imprevisto, el cambio, en fin, todo lo que pueda generar cualquier tipo de estrés. Cuando nos enfrentamos a un estrés, nuestro cuerpo reacciona en dos fases. La primera, que es la paralización, ¿no? La conmoción con su cadena fisiológica, y la siguiente, en la que me voy a concentrar, es la reacción. ¿Qué pasa en la fase de reacción frente al estrés? Nos encontramos con una activación del hipotálamo y la generación de adrenalina. ¿Qué permite la adrenalina? Multiplicar la fuerza mental y física del ser humano. Pasado el momento del estrés, generamos cortisol, que permite volver al estado de calma. Todo esto está fenomenal cuando tenemos una situación de estrés, pero si hay un estrés constante, el cuerpo, al generar constantemente cortisol para contrarrestar la adrenalina, las altas dosis de cortisol provocan problemas en el sistema inmunológico y cardiovascular, es decir, lo que nos permite vivir y ser estadios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la biología otra vez nos muestra que el ser humano está diseñado para adaptarse a través de la autonomía, pero necesita un mínimo de seguridad, no puede estar constantemente adaptados. Bien, estoy segura que habéis podido hacer enlaces con las distintas teorías filosóficas que hemos visto y en particular con el binomio seguridad-adaptabilidad, ¿no? Los que nos dicen estas ciencias al final es que el hombre necesita seguridad para poder desarrollar su autonomía. ¿Y significa esto que tiene que existir ya, llevándolo al arbitraje, un intervencionismo fuerte del Estado? No, pero sí que debe existir una normativización del arbitraje suficiente para dar seguridad. Os voy a dar un ejemplo por el que me vais a odiar, que es el de la lex mercatoria. La lex mercatoria es, por definición, la ley más armoniosa que mejor se adapta a las relaciones comerciales. Ahora bien, ¿cuántos de vosotros os habéis encontrado con una elección de ley lex mercatoria en un contrato? ¿Pocas o ninguna? ¿Por qué? Porque no da seguridad. ¿Y es esto incompatible con las distintas filosofías que vimos? Yo creo que no. La mayoría de estas filosofías reconocen cierto orden espontáneo al derecho e incluso a las instituciones, en su función natural de permitir el ejercicio de la autonomía. Entonces, ya dos puntualizaciones finales sobre el arbitraje, que sé que voy justa de tiempo y perdóname, Mayra. El arbitraje internacional compite dentro del mercado internacional de resolución de conflictos. Y como tal, la particularidad de este mercado internacional es que las leyes estatales no son un menoscabo de la libertad del mercado internacional, son las cualidades del subproducto que se ofrece en el mercado internacional. El arbitraje tal y como lo configura Perú, el arbitraje tal y como lo configura Chile. Pero yo no estoy limitando el comercio internacional de resolución de conflictos en el que está el arbitraje, porque si no me gusta el de Perú, me puedo ir al de Chile o me puedo ir al de España. Esto en Bélgica, hay un ejemplo bueno de lo que ocurre aquí, del orden espontáneo de las leyes de arbitraje estatales, cuando Bélgica intentó suprimir la anulación para atraer arbitraje, se dio cuenta que no lo atraía, que tenía el efecto inverso, y volvió a modificar su legislación para volver a atraer el arbitraje. Con eso que lo quiero decir, y haré la puntualización siguiente en los 4 minutos, es que si creemos en el orden espontáneo y creemos que el arbitraje está en un mercado internacional de resolución de conflictos, no tenemos que tenerle miedo a la intervención estatal en el arbitraje. ¿Debería ser mínima? Sí, pero no tenemos que tenerle miedo, porque el propio orden espontáneo del mercado internacional va a hacer que los estados adapten sus regulaciones nacionales para permitir la adaptación del arbitraje a las necesidades comunitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Muy interesante. Me provocaría comentarte varios aspectos, pero creo que como soy moderadora, se lo voy a dejar al resto de mis copanelistas y no restarles el tiempo, que creo que es muy valioso con ustedes, como lo acabas de demostrar. Bueno, vamos ahora finalmente en esta primera ronda con Huáscar Ezcurra. Huáscar es abogado
por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster por la Universidad de Yale, es muy reconocido en el arbitraje, casi que no requiere presentación, es socio del estudio Bular Falla Escurra desde el año 2001, también ha sido antes secretario técnico de Indecopi y director de COFIDE, también fue asociado de Sherman Sterling en su momento. Tiene más de 19 años de experiencia en el arbitraje comercial, local e internacional, y también evidentemente en arbitraje de inversión. Es profesor de diferentes cursos de Derecho y Economía en la Católica, la UPC, y también ha sido profesor en la Escuela Superior de Negocios de El Salvador. Personalmente puedo decir también que ha sido un gran jefe y un gran profesor. Bienvenido, Walter. Gracias, Mayra. Qué linda. Gracias. Gracias también a Fabio por la invitación. Gracias a Temis. Estoy muy contento de estar aquí con tantos amigos y compartir sobre un tema tan interesante. Yo quería hoy día referirme en estos 10 minutos que tengo a las buenas prácticas en el arbitraje en el Perú y a cómo veo yo su evolución, en particular en los últimos años, a partir del 2008, que es cuando tuvimos una nueva ley muy importante, ¿no? Siempre decimos y siempre se escucha que el arbitraje será tan bueno como sean sus árbitros. Y yo creo que esa es una gran verdad, ¿no? Ahora, creo también que para lograr mejores prácticas, y esto podría aplicar no solo al arbitraje, sino también a los procesos judiciales, la clave está en garantizar la libertad de elegir, ¿no? Asegurar la libertad de elegir quién va a decidir la controversia, quién va a decidir la disputa. Y ahí podemos hacer el contraste que se hacía hace unos minutos, ¿no? Entre el Poder Judicial, donde no tenemos libertad de elegir a los jueces, porque esos los elige una comisión por nosotros, y el arbitraje, donde nuestro cliente tiene la posibilidad de elegir o influir en la elección directamente o indirectamente del tribunal arbitral. Y ahí está la clave, en mi opinión, de todo, ¿no? Yo creo que así como somos libres para elegir lo que es mejor para nosotros en general, y eso es bueno, elegir la comida, elegir la vivienda, elegir educación, elegir a la pareja, o fumar o no fumar, con quién contratar o elegir en qué términos contratar, también deberíamos ser absolutamente libres para siempre elegir a quién le queremos entregar la responsabilidad de decidir una controversia. Es en esa libertad, en mi opinión, en esa capacidad de elegir, que reside nuestra capacidad de influir en la oferta de jueces que vamos a tener y la capacidad de mejorar esa oferta de jueces, o en la capacidad de mejorar e influir directamente en la oferta de árbitros y su calidad. Y vuelvo al inicio, el arbitraje será tan bueno como sean los árbitros. Y si tenemos la posibilidad de elegirlos o decidir no elegirlos, vamos a influir en la calidad de la oferta. Y ahí para mí está la clave de finalmente evolucionar hacia mejores prácticas en el arbitraje. Sobre este punto probablemente Mises diría, el tema central es siempre el mismo, ¿no? Gobierno o mercado. Parafraseándolo, libertad o restricción de esa libertad. No hay otra opción. Y en ese sentido creo que solo un mercado que garantiza esa libertad de elección, y el arbitraje es precisamente un mercado, es el que nos llevará por orden espontáneo a tener mejores jueces, si fuera el caso que esto aplicara en el ámbito judicial, y a tener mejores árbitros, como de hecho aplica en el árbitro arbitral. Y con eso a evolucionar hacia mejores prácticas. Como ustedes saben muy bien, Charles Darwin, en El origen de las especies, dijo que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y exactamente lo mismo ocurre con las instituciones, y el arbitraje es una institución. Es una institución que también evoluciona o puede evolucionar. Pero para garantizar que esa evolución nos lleve hacia un proceso mejor o hacia prácticas mejores, es imprescindible asegurar esa libertad de elección, como comentaba.
Así como las especies pueden evolucionar biológicamente, las instituciones también. De hecho, hay un texto en el que Darwin explica su viaje a las Islas Galápagos en el año 1835. Y ahí Darwin observó que las especies de pinzones tenían picos distintos, ¿no? Según la isla en que vivían. O sea, era la misma especie, pero los picos de los pinzones podían variar, ¿no? Y ahí observó que los picos eran aptos precisamente para el tipo de fruto de la isla en que a cada pinzón le tocaba vivir. En sus diarios, Darwin sobre esto comenta que algunos pinzones tenían un pico lo suficientemente grande y fuerte como para romper nueces y romper bayas, mientras que otros pinzones tenían picos más largos y delgados porque ellos se alimentaban de flores o insectos, o incluso de la sangre de algunos reptiles. Entonces, lo interesante de esto está en el The Voyage of the Beagle de 1839. Lo interesante es cómo las especies biológicamente se adaptan a su necesidad, en este caso su necesidad de alimento. Y esta evolución se da en tanto haya libertad de elegir. Y volvemos al mismo punto. Y ahora vayamos de nuevo a las instituciones y su evolución. El concepto aquí es que las instituciones también evolucionan, ¿no? Y en esa evolución, en la que habrá, por supuesto, competencia entre distintas prácticas, y eso es lo que hay que garantizar, y eso se garantiza con la libertad de elección, van a prevalecer aquellas reglas y aquellas prácticas que resulten ser más útiles para las personas en un determinado lugar y tiempo, ¿no? Y habrá que asegurar esa capacidad de elección y habrá que asegurar con ello competencia. Y será mediante esa opción, habrá oferta, habrá competencia, que los usuarios probarán distintas prácticas disponibles y podrán elegir las que les resulten más útiles. Y mediante el ensayo-error descubriremos mejores opciones. Mediante el ensayo-error innovaremos, y todo ese proceso donde la libertad de elección y la competencia son fundamentales permite la propagación de las mejores prácticas, de las prácticas más eficaces, de las más útiles. Esas son las que van a persistir en el tiempo. Esas son las que van a tender a generalizarse y eventualmente a convertirse luego en lo que se conoce como soft law. Y como sabemos, ¿no? Las leyes estatales tienen un enfoque de arriba hacia abajo. Yo no elijo la ley estatal, la define el Congreso de la República. Yo no tengo capacidad de influir directamente en la oferta de ley estatal. En las buenas prácticas, en cambio, o en el soft law, el enfoque es de abajo hacia arriba. Yo tengo posibilidad de influir directamente en esa buena práctica. Y lo que ocurre, como diría Hayek, es que un orden no intencionado puede ser superior a cualquier otro que sea fruto de una intencionada creación. Eso es precisamente lo que ocurre con las buenas prácticas. Nadie ha planeado lo que hoy día conocemos en arbitraje como buenas prácticas. Eso ha ocurrido espontáneamente a partir de la posibilidad de elegir y a partir de la experiencia de cientos de miles o millones de arbitrajes y de usuarios en arbitraje. Y el resultado es lo que hoy tenemos como buenas prácticas, algunas de ellas codificadas en soft law como las reglas de la IVA o como cualquier tipo de guideline que usamos permanentemente, no solo en arbitraje internacional, sino también en arbitraje local. Y ahora quiero bajar al terreno del Perú, ¿no? ¿Qué creo que es lo que ha pasado en el Perú? Solo quiero comentar un ejemplo de cómo creo que la ley puede colaborar en que el orden espontáneo haga su trabajo y permita asegurar esta libertad de elección, que asegura más competencia
y asegura una mejor evolución de las instituciones. En el Perú, en el año 2008, se dio la nueva ley de arbitraje. Y hay una norma que para mí es fundamental para explicar lo que ahora voy a comentar. Una norma, el artículo 20 de la ley de arbitraje, que dice que para arbitrajes domésticos en el Perú es posible que las partes elijan árbitros de nacionalidad extranjera. Desde ese momento, 2008, en el Perú ha empezado a ocurrir que cada vez más los estudios de abogados que vemos arbitraje, recomendamos a nuestros clientes de esta oferta más amplia que permite la ley peruana, árbitros locales y extranjeros, recomendamos mucho árbitros extranjeros. Para mí esta norma lo que ha hecho es abrir en el Perú la puerta grande, para que el orden espontáneo haga en el Perú un mejor trabajo para influir en mejores prácticas en arbitraje. Porque ni bien los abogados hemos empezado a recomendar a nuestros clientes el nombramiento de árbitros extranjeros, lo que ha pasado es que árbitros extranjeros han venido a arbitrar casos domésticos, casos peruanos, y han traído con ellos mejores prácticas. Las mejores prácticas del arbitraje internacional han entrado al Perú por la puerta grande. Lo que ha permitido esta norma es que la oferta para elegir árbitro se ha ampliado de un modo exponencial. En el Perú, literalmente, para un caso doméstico podemos elegir de entre los mejores árbitros del mundo y podemos ofrecerle a nuestro cliente que el mejor árbitro del mundo decida su caso. Entonces, no solo la ley permite elegir árbitros en Perú, sino que se garantiza mi libertad de elegir, asegurándome la mejor oferta posible. La oferta es el mundo. Y si es cierto lo que mencionaba al inicio, que los arbitrajes serán tan buenos como sean los árbitros, pues en el Perú tenemos la mejor posibilidad, porque podemos elegir para arbitrar, para llevar arbitrajes a los mejores árbitros del mundo. Y desde esa fecha, lo que ha empezado a ocurrir cada vez en mayor medida, porque antes del 2008 eso, créanme, no ocurría, es que las prácticas han cambiado. En el Perú cada vez más, en arbitraje doméstico, se usan las reglas de la IVA en materia de prueba. Cada vez más en arbitraje doméstico se usan las reglas de la IVA sobre conflicto de interés. Otro cambio fundamental en buenas prácticas es lo que ha pasado con las cartas de revelación, donde los árbitros revelan potenciales conflictos. Antes las cartas eran brevísimas o antes no habían conflictos, supuestamente. Hoy día las cartas de revelación son precisas, son completas. Y eso tiene que ver con la aplicación de estándares internacionales también para el arbitraje local. Hoy día nuestros centros arbitrales más importantes, Cámara de Comercio de Lima, AmCham, PUC, tienen reglamentos arbitrales muy parecidos, si no iguales, a los de los centros arbitrales más importantes del mundo, como la CCI. Hoy día los centros arbitrales en Perú han adoptado criterios muy similares a los de los mejores centros arbitrales del mundo, como puede ser el uso en un proceso arbitral de un calendario procesal, como ocurre, por ejemplo, en un caso CCI, como puede ser el penalizar o sancionar al árbitro que no decide su caso en tiempo, si se retrasa, penalizarlo reduciendo el honorario. Eso también es parte de las buenas prácticas internacionales recogidas de centros arbitrales de otros lugares del mundo. Hoy día es cada vez más frecuente las audiencias únicas, donde tienes una audiencia de una semana para presentar la prueba y presentar tu closing statement. Eso antes no ocurría. Y el arbitraje en ese sentido, en el Perú, en mi opinión, se ha favorecido tremendamente gracias a que la capacidad de elegir árbitro no solo está garantizada, sino que está potenciada, porque la oferta disponible es el mundo. Y eso hace que los árbitros peruanos y los árbitros extranjeros en estricto compitan por los casos que ocurren en el Perú. Y es esa competencia la que nos lleva a un lugar cada vez mejor, no solo en árbitros, sino también
en las mejores prácticas arbitrales. Es eso, Mayra, lo que quería compartir con todos para explicar cómo creo que el orden espontáneo en el Perú ha tenido un rol fundamental en mejorar el mercado arbitral. Muchas gracias. Muchas gracias, Huáscar. De hecho, creo que pronto, esperemos, ¿no?, veamos más casos de, no sé, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, que en vez de tener que pactar CCI, perfectamente podrían pactar, no sé, un CCL, ¿no? Porque tenemos justamente, creo que el Perú es un buen ejemplo de cómo nos hemos adaptado a los mejores estándares internacionales. Sí te dejo para cuando regreses en tu ronda, ¿qué haríamos, ¿no? Yo también creo en que siempre hay que tener la perfecta autonomía y la libertad para poder designar a los árbitros, pero ¿qué se hace con ese mercado medio oscuro de estos árbitros que muchas personas siguen prefiriendo elegirlos porque saben que de alguna manera son árbitros que son como la extensión de los abogados, ¿no? De los que son los preferidos? Yo alguna vez, velozmente, dije que me opuse que nombraran una persona incluso de presidente, porque me parecía que era premiar a alguien que no refleja esas buenas prácticas, pero creo que no siempre sucede eso, ¿no? Y tenemos, a veces se dice, sí, bueno, él es un poco favoritista cuando es árbitro de parte, pero cuando es presidente va a estar neutralizado, escuchamos esa palabra. Y de alguna manera siento que es una manera de seguir premiando a quienes no necesariamente reflejan las principales prácticas, y por eso la IVA, las reglas de la IVA creo que son buenas, pero muchas veces son insuficientes también, sin ánimos de proponer ninguna nueva regla, ¿no? Pero creo que es una problemática con la que aún se convive. Bueno, vamos ahora a las vueltas de 4 minutos. Para no retrasar, probablemente cuando vea que hay una pregunta para ustedes, se las voy a hacer saber antes de su intervención para que las puedan ir absolviendo. Pero por lo pronto empezamos contigo, Guillermo. Gracias, voy a tratar de ser nuevamente estricto con mi tiempo. Ha sido súper interesante escuchar a cada uno de los demás panelistas, y es tan difícil elegir qué temas comentar, ¿no? Porque hemos hablado hasta de la pirámide de Maslow, que no la hubiese imaginado en un evento como este. Voy a tratar de unir algunos de los puntos que han planteado los demás panelistas, como por ejemplo el punto que señalaba María respecto de la necesidad de poder hacer el arbitraje más masivo, no solamente respecto de aquellas personas a las que puede llegar o las que pueden acceder a él, sino también respecto de aquellas materias que pueden ser arbitrables. Y eso lo voy a atar con un comentario que hizo Heidi de un autor que, si bien es muy cuestionado, a mí me gustó mucho, que es, siempre tengo que leer su nombre, Yuval Noah Harari, que escribió Sapiens. Lo que dice este autor es que los seres humanos nos diferenciamos de los demás animales en nuestra capacidad de atribuirle a los conceptos ciertas facultades, ciertas posibilidades, ciertas realidades que están en nuestra mente, en nuestra usanza colectiva, en nuestra forma de ver el mundo, pero no en realidad, en la realidad física, ¿no? Y entonces hablamos de Apple, de Google y de las demás empresas como si fueran una realidad existente, y en realidad son una convención mediante la cual nos comunicamos. Dentro de esas convenciones está el Estado. Y entonces, cuando uno se desnuda de esas concepciones, encuentra que cuando enfrenta una causa penal, una causa de divorcio o una causa laboral, tendrá a un sujeto que reclama una cosa, a otro sujeto que reclama otra, y a un tercer sujeto que dirá quién tiene razón. Esos tres son tres seres humanos con capacidad de cognición, y el hecho de que pertenezcan o no a un ente estatal no los hace más capaces, mejor entrenados, mejor informados, ni mucho menos. Como decía Buchanan, una vez que uno desviste a la política de ese ropaje sensibilero de romanticismo, se da cuenta que es un tercero que también vela por sus propios intereses. Entonces, si nos deshacemos de esta entelequia, de este antropomorfismo en el que caemos de pensar que el Estado tiene un rol tuitivo, protector, pero que cuando aterriza en el ser humano que está haciendo el acto de impartición de justicia, veremos que, desde un punto de vista lógico, no hay ningún problema para que cualquier materia sea arbitrable, y cuando cualquier materia es arbitrable, surge la competencia,
porque la gente elegirá, y esto quiero atarlo a lo que decía Huáscar, elegirá a sus jueces en función del precio, ¿no es cierto? Una materia que también me interesa está referida a un fenómeno que yo creo que el orden espontáneo que surgió, con el que surgió el arbitraje, no es el orden espontáneo con el que el arbitraje subsiste, como decía al inicio de mi conferencia. Creo que hay una tensión y que hay mucho de taxis, ¿no es cierto? Cosmos y taxis en términos hayekianos, de impuesto, de artificial, de legalizado en el arbitraje actual. De hecho, está regulado por ley y te dice cómo se pueden exigir los fallos, cuándo se puede anular el laudo y demás. Y aquí quisiera traer un punto que señaló Ricardo, que me parece muy interesante, que es el juez hayekiano versus el juez posneriano, ¿no? Y yo creo que esa dinámica perfectamente podría ser cataláctica. Siempre lo he pensado así. Uno podría tener centros arbitrales en donde la regla sea que hay precedentes. Y entonces la gente se puede adherir a estos centros arbitrales sabiendo que en ese centro arbitral el precedente es de un cierto tipo. Incluso podría pasar que haya otro centro arbitral donde los precedentes sean de otro tipo y un tercer centro arbitral en donde los precedentes no sean vinculantes y sean absolutamente confidenciales. Al final del día, para mí la dinámica de la liberalización de la impartición de justicia, en línea con lo que decía María de ampliar los temas y la cantidad de personas que pueden llegar a acceder al arbitraje, así como no tener una ley que imponga cómo debe ser el arbitraje, sino dejarlo a la libertad, podría llevarnos de este orden que hoy tiene mucho de taxis a uno que tenga mucho más de cosmos, y los órdenes que tienen mucho más de cosmos para mí suelen ser los más deseables, los más eficientes. He respetado nuevamente mi tiempo y les agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Guillermo. Voy a ir mencionando algunas preguntas porque creo que de repente algunos los pueden querer tocar. Se preguntaban, por ejemplo, respecto de la lex mercatoria que tenía esta función de sanción, ¿no? Que si tú finalmente habías incumplido, digamos, alguna obligación con el otro contratista, se te excluía del grupo y ya la gente no quería entrar en trueque contigo, entrar en negocios contigo. Es eso, preguntaban, ¿no? Esta seguridad de la que comentaba un poco Heidi, ¿qué opinan al respecto? Lo menciono también porque Gustavo creo que levantó la mano cuando dijo que había visto alguna vez una cláusula lex mercatoria. Y también se pregunta sobre hasta qué punto podemos ir, qué otras materias creen que podrían entrar justamente a lo arbitrable, como ya anticipaba un poco Guillermo, que decía que básicamente cualquiera, pero qué se hace respecto de la gratuidad que tiene que existir supuestamente con el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría que todo sea arbitrable, digamos, si es que finalmente el arbitraje viene con un costo un poco en la línea de lo que decía María? De ahí le comento una pregunta que se hizo para Ricardo, pero sigamos contigo entonces, Gustavo. Gracias. Voy a intentar abordar un poquito de todo lo que fue dicho porque hicieron muchas cosas muy interesantes. Solo en este tema de arbitrabilidad total de que habló María y Guillermo en la pregunta, sí, podría ser, pero esto no creo que va a ser mañana el día que tendremos una arbitrabilidad total. No estoy seguro que el Estado esté dispuesto a abandonar ahí el monopolio que tiene sobre algunas materias, sobre el tema del imperium, etc. Entonces, me parece que en la práctica es imposible que esto va a pasar, por lo menos en mi vida. Después, Heidi dijo sobre el tema de la libertad, control, que es el nivel del control. Yo estoy totalmente seguro, totalmente de acuerdo con ella de que no es que si el arbitraje no cuenta con el apoyo del Estado, el arbitraje no tiene un terreno propio para se desarrollar. Necesita de un poquito de seguridad jurídica y esto tiene que venir hoy en el sistema que tenemos. Hoy tiene que venir del Estado con su imperium, que puede obligar a la parte que contractó a ir al arbitraje, que puede ejecutar con fuerza el laudo si la parte no lo ejecuta voluntariamente. Entonces, para que tengamos un terreno de desarrollo del arbitraje, hay que contar con la cooperación de los órdenes jurídicos estatales y no la intervención de los órdenes jurídicos estatales. Después,
Oscar mencionó algo muy interesante, que en Perú hubo un desarrollo muy grande del arbitraje desde 2008, después que la ley peruana cambió y permitió mucho más, aumentó la posibilidad de elección de las partes que pueden elegir con mucho más libertad. Es interesante de ver que en Brasil tenemos una ley tan amplia y libre como la peruana desde 1996. Sin embargo, no hemos tenido la misma evolución. Uno ve que el mercado brasileño es muy cerrado y que hay poquísimos despachos que sí van a buscar el árbitro extranjero. Hay una cultura de que si el derecho brasileño es aplicable, hay que ser un árbitro brasileño, porque los otros no van a saber aplicar el derecho brasileño. Entonces, es muy diferente. Es interesante de ver con los problemas que vienen, ¿no? Y despachos internacionales como el mío sí buscan muchas veces los árbitros internacionales. De hecho, tenemos muchísimos árbitros que no son brasileños decidiendo casos con derecho brasileño aplicable, pero la evolución en Brasil no es exactamente la misma que en el Perú. Y después doctor Ricardo Rojas mencionó unos temas muy interesantes y aquí quería hablar particularmente de dos, esta distinción entre el rol del juez y del árbitro. Y esto es profundamente ligado con los temas que he hablado. Yo hablé de algunas manifestaciones prácticas de la concepción filosófica del arbitraje, pero la diferencia del juez y el árbitro puede ser otra. Si uno considera que el árbitro está vinculado a un otro ordenamiento jurídico y no al jurídico estatal, por ejemplo, de la sede, su misión es completamente diferente de aquella misión del juez estatal. Entonces, un árbitro, aunque esté aplicando el derecho brasileño, no va a llevar en consideración elementos exteriores a la norma, no sé, intereses públicos o intereses generales de administración de la justicia brasileña, los cuales sí impactan directamente al juez estatal investido en el poder jurisdiccional por el Estado brasileño. Ahí el árbitro tiene una función mucho más ligada a qué litigio particular, a las partes de aquel litigio, y no estará entonces a priori ligado por estos temas de interés general o de otros elementos exteriores al litigio. El doctor Ricardo también mencionó, y si comprendí bien, que él considera que los estados no tienen que validar el arbitraje. Y ahí habló de posibilidades de control, no solo de control en el fondo, pero hasta de revisión. Y estoy totalmente de acuerdo. Y esto me hizo acordar de un tema que hablé de la anulación, de la ejecución de los laudos anulados en el país de la sede, de las incoherencias del sistema actual. Los localizadores del arbitraje, aquellos que defienden que si un laudo es anulado en la sede no puede tener efecto, no puede ser ejecutado en los otros países, tienen una incoherencia profunda. Y la incoherencia es que para ellos la decisión de anulación sí tiene efecto extraterritorial. O sea, anuló en Francia o en España o en Perú, no podemos ejecutar este laudo en ningún lugar del mundo. Pero estas mismas personas aceptan tranquilamente que si el juez de la sede dice, no, este laudo es bueno y no puede ser anulado, ahí este mismo laudo tendrá un segundo control de validez en el momento de la ejecución en el estado de la ejecución. En este momento, la decisión de la sede que dice este laudo es bueno no tiene efecto extraterritorial. Entonces, los efectos varían en función del sentido de la decisión. Esto me parece absolutamente ilógico. Yo podría respetar si fuera anuló o validó efecto extraterritorial. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero al menos hay una lógica. Pero tengo mucho problema con una posición que hace las cosas variar en función del sentido de la decisión. En mi opinión, el laudo anulado o no en el juez de la sede, esto es solo la opinión del juez de la sede sobre la validez de este laudo específico. Pero este laudo está libre para circular y si hay un estado que sí considera que en su territorio este laudo puede tener validez y dar efecto a este laudo, entonces que lo sea así. Me parece una posición mucho más favorable al desarrollo del arbitraje y mucho más eficiente si ponemos las cosas en términos de eficiencia. Y creo que con esto eran los puntos que quería abordar muy rápidamente, un poco de todo.
Gracias, Gustavo. Antes de pasar con Ricardo, simplemente creo que diste en un punto que me quedé pensando cuando habló Huáscar, pero dije de repente ya es mucho, o se va por otro lado. Hay un excelente artículo de Jennifer Permsley que habla de What's Law Got to Do With It, como burlándose de la canción, o sea, yéndose por la canción, ¿no?, de Whitney Houston. Y es que tantas veces empezamos a ver en el arbitraje que la ley de fondo, el governing law, empieza a ser a veces ignorado, ¿no? Como son árbitros de diferentes partes del mundo, empiezan a resolver la controversia sobre la base de principios, la ley de arbitraje, lo que pactaron las partes, el contrato, pero pasan muy de refilón por la parte que finalmente es el fondo, y es válido que uno quiera que su controversia sea resuelta o sea, atacando el derecho mismo, ¿no? Un punto interesante. Ricardo, antes de cederte la palabra, había una pregunta para ti que se comentaba sobre lo que creo que muchos conocemos, que es tantas veces los laudos se llevan en anulación, ¿no? Se llevan al Poder Judicial con el propósito de dilatar más el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos tú crees que pueden disuadir esas prácticas y si serían en alguna medida normativas, yéndose un poco en contra del orden espontáneo? Sí, bueno, las leyes son buenas cuando son de signo negativo. Esto es, algo se dijo hace un rato, o se señaló, ¿no?, que cómo se podría regular, si es que habría que regular de algún modo el tema del arbitraje. Lo que sí uno puede establecer como procedimiento son justamente mecanismos de ejecución de los laudos arbitrales que sean independientes de la intervención judicial. En muchos países un laudo arbitral, para ser ejecutado, hay que recurrir a la vía ejecutiva de un tribunal si las partes no lo acatan voluntariamente. Y esto hace que la cuestión tenga que ser introducida en un tribunal donde se van a interponer excepciones para tratar de volver a discutir ante un juez lo que el árbitro resolvió. Y esto se utiliza muchas veces como una medida dilatoria para evitar tener que pagar cuando uno tiene que pagar. Esto se podría resolver a través de un procedimiento legal que permita la ejecución directa del laudo por decisión o por disposición del árbitro, sin necesidad de que pase por una vía ejecutiva judicial. Y creo que esto sí podría ser importante, por un lado. Por otro lado, me gustaría hacer una breve referencia, como había dicho antes, a algo que dijo bastante Guillermo ya al principio, y ayer discutía Enrique Gersi cuando planteaba en forma bastante provocativa, ¿no?, esto de que no hay un orden espontáneo en el arbitraje, no puede haberlo. Y señalaba justamente la idea de cosmos y taxis, que explicaba Hayek cómo los griegos distinguían estos dos órdenes, pero también, y lo señaló Guillermo al principio, también Hayek se encarga de explicar que los griegos terminaron unificando la idea del taxis en cualquier tipo de intervención humana. Cada vez que un ser humano intervenía, entonces ya el orden no podía ser más un orden espontáneo o un cosmos, ya se convertía en un taxis. Y Hayek explica esto, lo resolvieron los escoceses en el siglo XVIII, y fundamentalmente Adam Ferguson, ¿no?, con esa famosa frase que Hayek repite varias veces, ¿no?, que las personas tropiezan con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del diseño humano. Y esto es lo que hace un orden espontáneo. Esta es la idea de la mano invisible de Adam Smith, que pasa por Menger, y Hayek la desarrolla en el siglo XX, que no era que cualquier intervención humana convierte esto en un orden diseñado, sino que en realidad hay un montón de actividades humanas que pueden generar órdenes espontáneos cuando son el producto de acciones que no son deliberadamente desarrolladas para producir esos efectos. Recuerden, Ferguson ponía como ejemplo no solo al derecho, sino a la moneda, a la moral, al lenguaje, como formas de orden espontáneo. Y si tomamos esa idea de orden espontáneo, yo creo que tanto el derecho de los jueces como las decisiones de los árbitros tienen aspectos de orden espontáneo que son importantes. En los jueces es la jurisprudencia. La jurisprudencia es una forma clara de orden espontáneo, donde los jueces, al resolver casos concretos,
están, sin tal vez proponérselo deliberadamente, formando un cuerpo de normas de derecho para aplicar en otros casos. En los árbitros, yo creo que ese orden espontáneo se ve cuando existe la posibilidad de que distintas ofertas de mecanismos de arbitraje puedan competir entre sí en un mercado y la gente puede elegir aquella que le parezca más eficiente. Y que, como muy bien decía Huáscar hace un rato, y con esto cierro, los jueces no tienen incentivos para tener más casos, ni ganan nada cuando sus decisiones son mejores, porque no tienen incentivos personales para eso, mientras que los árbitros sí, y por lo tanto hay una área de competencia por mejores reglas y mejores árbitros que pueden generar un orden espontáneo, como el que venimos hablando, que lo que requiere es precisamente que el Estado no se meta a regularlo. Si se eliminan las regulaciones en este sentido, es muy probable que ese mercado surja, como surge en cualquier otro mercado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Creo que ahora nos toca es con María. Vamos con María por los 4 minutos. Ya te adelanté un poco la incertidumbre que existía respecto de los centros de conciliación. Decían si es que tendríamos que conciliar a través de un arbitraje, ¿cómo sería con el tema de lo gratuito y el sistema de justicia? Veo también que hay una pregunta de Mariana Sanz que dice qué materias arbitrales son las que yo propondría. Sí, propondría materias de familia, acciones reales, interdictos, reivindicaciones, acciones posesorias, responsabilidad civil contractual, extracontractual. Y le voy a decir a mi amigo Gustavo Scheffer que he tenido la experiencia personal de legislar, como lo dijiste durante mi presentación, cosas que nadie las creía posibles, como por ejemplo inscribir posesión en el 84 en asentamientos humanos, como por ejemplo establecer la prescripción adquisitiva de dominio notarial, como por ejemplo establecer que para la Junta de Propietarios no se requerían unanimidad, para establecer la expropiación de acuerdo a la Constitución, que eso era impensable en el Perú, con lo cual yo soy un poquito más optimista que por lo menos en este país sí podamos legislar acerca de estos temas, innovaciones propuestas, porque muchas veces lo hemos hecho ya anteriormente, ¿no? Recogiendo un poco lo que ocurre, o sea, recogiendo un poco el espíritu del pueblo, como decía, y convirtiéndolo en realidad, organizando el consenso necesario que sí existe. Y se me quedó en el tintero, Huáscar, en realidad, ¿cómo hacemos para que darwinianamente, a través de buenas prácticas, podamos transitar a una mayor accesibilidad para que todos podamos gozar de las excelentes ventajas que puede tener un arbitraje, que hoy día es excelente, extraordinario, que permite traer árbitros extranjeros y tal, pero para que también pueda ser disfrutado por la mayor cantidad de gente? Cuando yo hablaba de los centros de conciliación, Mayra, jamás dije que tenían que ser gratuitos, porque no creo que nada deba ser gratuito, sino que deban ser accesibles, que tengan que tener precios razonables, que no deban estar referidos al monto de la pretensión, sino al costo realmente efectuado, horas, costos del centro, y finalmente tienen que ser competitivos entre sí, y la gente acudirá a aquellos a los que deba acudir, ¿no? No sé si tengo tiempo de más, tiempo de menos, pero básicamente eso es lo que yo propongo. O sea, yo he visto experiencias, he visto realidades, y al margen de si es orden espontáneo o no, que es un tema que lo dejo para la teoría, donde personalmente creo que debería ser espontáneo, pero que hoy día está un poco más restringido, ¿no? Pero al margen de eso yo quería ir un poco al desarrollo práctico, por eso es que me he ido a temas bien prácticos para tratar de mejorar el arbitraje como está concebido hoy, de acuerdo a todos los comentarios que he leído de Foca Derecho y de otros comentaristas que han estado hablando y comentando acerca del arbitraje popular que está legislado en el decreto legislativo correspondiente, pero que hasta ahora no ha podido ser implementado en el Perú. Muchas gracias, María, y estoy de acuerdo contigo, y por lo menos que se pueda tener la opción de ir al arbitraje quienes lo consideran más conveniente a sus intereses. Respecto al costo, quien no le guste y no lo quiere pagar, ahí está el Poder Judicial, pero no que se le prive de poder acceder a ello. Vamos contigo ahora, Heidi. Ya te había adelantado una de las preguntas que se tenía, así que
para que nos hagas tus últimos comentarios. Gracias, Mayra. Yo creo que hemos visto arbitrabilidad, causales de anulación, si se puede ejecutar un laudo que ha sido anulado en origen. Para mí todo eso son síntomas de lo que os contaba antes de ese, y con esto aclaro la pregunta, de las cualidades del producto arbitraje que cada Estado ofrece al mercado internacional de resolución de conflictos. ¿Y a qué me refiero? En el mundo internacional del arbitraje tenemos distintos tipos de arbitraje. Huáscar me encantaba cuando decía, con la nueva ley de Perú hemos dado una nueva dimensión al arbitraje en Perú y con eso hemos atraído arbitraje a Perú. Y lo que yo creo es que las distintas leyes estatales lo que hacen es cualificar de una determinada manera el arbitraje. Le dan determinadas características, ¿no? Entonces, uno dentro de ese mercado va a poder elegir si me voy a hacer arbitraje a Perú o si me voy a hacer arbitraje a París. Y yo creo que eso se refleja en las leyes, se refleja en los temas de arbitrabilidad. Los países que mayor atracción hacia el arbitraje tienen o que mayor arbitraje atraen, tienen sistemas de definición de la arbitrabilidad amplios. Suiza es un ejemplo muy claro de cómo se define la arbitrabilidad de una manera ultra amplia, ¿no? Francia es otro. Y lo mismo con las causales de nulidad a través de la jurisprudencia. Los propios países que son pro-arbitrales, que participan de este mercado y quieren atraer el arbitraje, van delimitando sus causales de anulación y va habiendo una especie de convergencia hacia la baja de los motivos por los que se puede anular los laudos arbitrales. Y yo creo que la premisa de todo esto siempre es la seguridad. Entonces, cuando Gustavo hablaba de transnacional y de, por ejemplo, el laudo anulado en origen que se puede ejecutar, que también mencionaba Ricardo, para mí es una posibilidad. La cuestión, y eso nos lo va a decir la evolución, es si eso da la suficiente seguridad a los usuarios del arbitraje para que sea una definición del producto que sobreviva en el mercado internacional, ¿no? Y con la transnacionalidad, dos temas. Transnacional, aseguramos la seguridad, y el segundo, os decía que en el mercado internacional las leyes no son limitativas de la libre competencia del mercado internacional de resolución de conflictos, ¿no? Porque determinan el producto. Pero en el mercado nacional sí. En el mercado nacional, si yo prohíbo acudir al arbitraje en determinadas materias, estoy impactando la libre competencia en el mercado de resolución de conflictos de ese país. Entonces, el riesgo también que tenemos con un mecanismo supranacional es abrir la puerta a limitaciones a la libre competencia del mercado de resolución de conflicto internacional. Y con eso lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Y simplemente a partir de lo que has dicho, efectivamente, tener presente que el principal deber de un árbitro finalmente es emitir un laudo que resulte ejecutable. Y para eso es tan importante conocer finalmente el ordenamiento jurídico que se tiene en el lugar donde se va a ejecutar este laudo, ¿no? Huáscar, contigo cerramos, y hay varias preguntas para ti, no se has podido verlas algunas, pero algunas que comentaban te preguntaban sobre la autonomía del arbitraje, considerándolo en el marco de contrataciones con el Estado, que fue un poco lo que yo al comienzo le decía a Guillermo, ¿no? Ahora que por default en contrataciones con el Estado finalmente te vas a un arbitraje, en lo que es por lo menos en Perú. Te preguntaban también sobre la aplicación de repente del strike and rank para efectos de los centros de arbitraje, si se debería ser el método en considerarse cuando se designan a los árbitros. Y finalmente, una pregunta que engloba, creo, todo este conversatorio, si justamente todo lo que habías comentado tú, ¿no? Que es esta libre elección de prácticas, de choice of law, de árbitros de fuera, reglamentos, no es una confirmación de que justamente estaríamos ante un orden espontáneo. Muchas gracias. Sí, gracias, Mayra. Yo creo que puede ayudar a tratar de responder esas preguntas, tomar a Heidi y lo que acaba de decirnos y lo que nos dijo al inicio, ¿no? Heidi ha puesto mucho énfasis con explicación antropológica, psicológica y otras más en que lo que buscamos los individuos es seguridad, ¿no?
Entonces queremos libertad, pero queremos seguridad. Y yo coincido en que los seres humanos buscamos seguridad. No he hecho todos los estudios psicológicos, antropológicos que ha citado, pero hablo por experiencia propia y por sentido común. Yo creo que buscamos seguridad. Pero yo creo más bien que la seguridad que buscamos es tener la libertad para elegir qué es lo mejor para nosotros. Esa es la seguridad que queremos. La seguridad que buscamos es la seguridad de que no ocurra que otro decide por nosotros. Yo quisiera la seguridad de que el Congreso no va a decidir por mí quiénes son mis jueces. Yo quisiera la seguridad de que el Congreso no va a decidir por mí cuál es el proceso de decisión de controversias aplicable. La seguridad que yo busco, y creo la seguridad que buscan los individuos, es la seguridad de poder elegir al juez que decide mi caso, así como tengo la seguridad de que yo defino con quién contrato y yo defino en qué condiciones contrato. Y también quiero la seguridad de que yo puedo incluso definir las reglas del proceso. Entonces, ese es para mí el tema central, y vuelvo al inicio, ¿no? Lo que tenemos que asegurar es la libertad de elección. Y los problemas que muy bien comentaba María, y que también comentaba muy bien Ricardo, tienen que ver con justamente restricciones a la libertad. El poder judicial que tenemos es el caos que es, en primer lugar, porque no podemos elegir a nuestros jueces. La elección la hace una entidad estatal. Y sabemos lo que eso significa. Son un grupo de señores que eligen jueces, no sobre la base del mérito precisamente, para entre ellos, en un contubernio que podrá durar décadas, mantenerse en esa situación de poder que implica decidir sobre el patrimonio de todos los peruanos. Y eso es una mafia porque son esos señores designados por alguna entidad estatal los que deciden nuestros jueces. Y nosotros, los realmente necesitados de justicia, no podemos decidir en lo que a procesos judiciales se refiere. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema que tocaba muy bien María? Yo creo que lo que tenemos que hacer es reconocer que el punto de partida es que el individuo sea libre para decidir a sus jueces. Y me imagino incluso para controversias de poca cuantía, que el asunto mejoraría muchísimo si simplemente no hay limitaciones legales sobre determinadas materias que hoy día no pueden ir a arbitraje. Eliminamos esa limitación. Y por otro lado, tenemos una regla según la cual, incluso para casos que van al Poder Judicial, lo que debería haber es un listado, una oferta de los jueces más connotados que pueda haber, pagados por el Estado, pero un listado entre el cual yo puedo elegir. Y a ese juez se le debe pagar una remuneración directamente relacionada a que es el más elegido o el menos elegido. Y publicar con transparencia quiénes son los jueces que tienen mejor performance. Y publicar sus sentencias para poder compararlas. Entonces, ampliar la oferta y ampliar la oferta y le das poder de decidir al individuo y lo que tenemos es competencia incluso en poder judicial. Y con eso vamos a empezar a ver allí también mejores jueces. Tan sencillo como eso. Lo que tenemos que hacer es, por lo tanto, eliminar las restricciones a la libertad. El arbitraje, ¿por qué las buenas prácticas vienen evolucionando? Y podrán evolucionar lento en algún momento, Gustavo, tu punto es muy, muy importante. A veces nos demoramos en esa evolución, pero basta con eliminar la restricción a la libertad para que empiece a ocurrir esa evolución. En arbitraje, ¿qué pasa? Yo puedo decidir con mi contraparte cuál es la regla del proceso. Yo decido con mi contraparte cuál es la regla del proceso. Así como yo por contrato defino pactar arbitraje, yo puedo hacer un proceso diferente porque me acojo a tal o cual institución arbitral, o incluso en mi cláusula arbitral puedo poner algunas particularidades del proceso. El pacto manda. El arbitraje es un animal contractual. El origen es libertad de decidir. Y por eso es que, y esto tiene que ver con orden espontáneo, en los mercados hay distintas opciones de cómo manejar un proceso arbitral, distintas reglas de procesos. Algún día a alguien se le ocurrió en un proceso arbitral usar un calendario procesal acordado por las partes al inicio.
Y algún día algunos abogados o clientes compararon un arbitraje sin calendario procesal y lo bien gerenciado que pudo ser gracias a eso, con un arbitraje no bien gerenciado por la falta de justamente un cronograma del proyecto. Y algún día alguien dijo, porque probó las dos cosas, ahora prefiero con calendario procesal. Y hoy día esa es la tendencia. Es así de sencillo. Dale libertad al individuo para elegir reglas del proceso y jueces o árbitros, y vas a darle, Heidi, precisamente la seguridad que los seres humanos buscamos. La seguridad viene con libertad y viene con responsabilidad, que solo puede ocurrir si soy libre para decidir. Eso solamente, Mayra. Muchísimas gracias, Huáscar. ¿Cuánto se beneficiaría también el sistema judicial si esa libertad también fuera para poder entrar? O sea, orgánicamente yo creo que es tan complicado que alguien del sector privado en algún momento decía, voy a ser juez, ¿no? Y creo que ahí se pierde enorme talento también. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado en este panel. Creo que las preguntas las hemos absuelto de esta manera porque ya nos hemos ido muy por encima del tiempo previsto, pero creo que porque ha estado realmente interesante. Gracias, Temis, Enfoque Derecho y Fabio por la tremenda iniciativa. Yo personalmente lo he disfrutado muchísimo. Y gracias a todos los participantes que nos han acompañado a esta hora. Un gusto con todos y espero que nos veamos pronto para estos temas también.